Visite nuestro sitio en internet www.panoramainmobiliario.tv. Allí va a encontrar todo lo relacionado con el mercado y por supuesto toda la actualidad. En este último tiempo mucho se ha hablado de la crisis energética, especialmente en nuestra zona, la falta de gas, de nuevas instalaciones y también el crecimiento del consumo eléctrico. Por eso visitamos un estudio dedicado a la detección de patologías. Allí estuvimos hablando con el arquitecto Lelis René Fernández de la importancia también del consumo optimizado de ambos servicios. Arquitecto, mucho se ha hablado en este último tiempo de la crisis energética. ¿Desde qué punto y qué tanto el consumo diario en una casa afecta a esta crisis? Hay que comprender que los edificios en su conjunto, viviendas, edificios públicos de comercio, consumen aproximadamente 1/3 de la energía total que consume nuestro país, ¿sí? El otro tercio lo consume el transporte y la industria. De ese tercio, en realidad es un poquito más, un 37% de la energía se reparte en edificios, como decía, públicos, de servicios y residenciales, y la mitad de ese 37% lo consumen viviendas de uso familiar, particulares, exactamente, ¿sí? Y la gran parte de la energía que consumen los edificios básicamente es debido a calefacción, en el orden del 60%. El resto de la energía la consumen para iluminación, servicios de agua, etc., ¿sí? Entonces, tiene un impacto muy grande el ahorro energético en las viviendas, por un lado en la torta energética nacional, ¿sí? Que se puede decir que si bien es un gasto necesario para el confort humano, para el confort de las personas, no es un gasto, entre comillas, productivo, ¿sí? Por un lado es importante entonces el ahorro energético desde ese punto de vista. Por otro lado, es importante también desde el punto de vista del impacto ambiental, es decir, los edificios son responsables, el consumo en calefacción, son responsables de 1/4 de la emisión de gas de efectos invernaderos. En la medida que uno obviamente reduzca el consumo energético, vamos a estar beneficiando al medio ambiente. Por otro lado, el grueso de la energía que se consume en los edificios es de fuentes no renovables, ¿sí? Sobre todo gas natural y gas envasado. Entonces, también un ahorro energético en ese sentido implica preservar más esos recursos naturales, ¿sí? Y por último, podríamos decir, no menos importante, impacta de manera muy importante un uso racional de la energía en los edificios en el confort humano, ¿sí? Es decir, que también nos sentimos nosotros en los edificios. Entonces, podemos ver en la gráfica que aproximadamente un 10% del consumo de la disipación energética de una vivienda se va por el piso, un 25% a través de los muros, un 20% a través de la cubierta, ¿sí? Y un 25% por conducción a través de las carpinterías y otro tanto, o un poquito más, un 30% por renovación de aire en el ambiente, en el cual las carpinterías, sobre todo carpinterías, por ejemplo, de mal cierre, carpinterías antiguas, a veces generan mucha infiltración. Por eso es tan importante los nuevos sistemas de aberturas donde, bueno, justamente lo que se cuida es eso, ¿no? El ahorro energético. Sí, efectivamente, es decir, como veíamos, tienen un impacto muy grande en el desempeño energético de los edificios. Entonces, mejorar las carpinterías, dotarlas de DBH, por ejemplo, de doble vidriado hermético, carpinterías estancas, más que permitan controlar más las ventilaciones indeseadas, ¿no es cierto? Siempre aportan una mejor situación, ¿sí? El usuario que tiene una vivienda con un mejor desempeño energético, por supuesto, tiene su correlato a la hora de pagar la factura de gas o del consumo de gas envasado, es decir, sin duda. Es decir, y los ahorros son drásticos, son muy, muy importantes. Consúltenos antes de comprar. Estudio de Arquitectura y Patología de la Construcción Fernández y Rodríguez, Arquitectos. Bolívar 3693, teléfono 494-9528.